Hola amigos y amigas, soy Elda Cantor Mendoza, psicóloga de profesión. Bienvenidos a mi podcast Detrás de roles y etiquetas. La identidad, el comportamiento y las relaciones interpersonales son influenciados significativamente por los roles, así como la autoestima y la percepción de sí mismos de las etiquetas. De esta premisa nace el propósito de este podcast, que no es otro que entrevistar y conectar con personas muy especiales, reales, cotidianas, y a través de su lente e historias conocer cómo sus roles y posibles etiquetas han impactado sus vidas. Estoy segura, cada invitado dejará bonitas reflexiones que aportarán a nuestro ser y nuestro hacer. Ve, escucha este episodio, dale like, escribe un comentario y suscríbete. De nuevo, bienvenidos. Hola, un saludo muy especial a ustedes, amigos de la audiencia de mi podcast, Detrás de roles y etiquetas. Soy una invitada, como todos, muy especial. Ella es Mayra Alejandra Rodríguez, psicóloga, especialista en psicología clínica de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ella es bumanguesa y lleva algún tiempo aquí en la ciudad de Bogotá trabajando a nivel de psicoterapia con niños, con adolescentes y con adultos jóvenes. Mayra, bienvenida. Hola Elda, muy buen día, ¿cómo estás? Ante todo, agradecerte por esta linda invitación que me hiciste el día de hoy, que bueno, fue un poco difícil contactarnos para llegar a este punto, pero lo logramos agendar nuestra cita, agendamos este espacio tan lindo. Estoy súper contenta, estoy súper agradecida de estar aquí y acompañarte en este lindo capítulo donde vamos a poder socializar un poco eso que pasa detrás de una terapia. Eso que pasa o que hacemos nosotros desde nuestro rol como psicólogos para poder ayudar, orientar y llevar a ciertas personas que a veces lo necesitan y en medio de su silencio y de muchas cosas no saben cómo buscar esa ayuda, no saben cómo soltar, no saben cómo hablar. Entonces, te agradezco por este espacio. Soy de la ciudad de Bucaramanga, soy psicóloga, especialista en psicología clínica y bueno, tengo mi trayectoria trabajando con población infante, trabajo con niños, con niñas, con adolescentes, pero también con adultos muy jóvenes. Entonces, poco a poco vamos a hablar de este proceso que he llevado como psicóloga detrás de lo que sucede siendo una profesional desde mi área, que es algo que me gusta y que me apasiona. Muchas gracias por tu invitación. De nuevo a ti, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que vives muy ocupada. Es una psicóloga clínica bastante reconocida en el trabajo con niños, niñas, adolescentes y adultos jóvenes en psicoterapia. Mayra, cuéntame, eh, ¿cómo fue esa vida allá mientras estuviste en Bucaramanga? Porque es una ciudad hermosísima, Uh-huh. sin embargo, aún tiene esos aires tan cálidos de provincia. ¿Cómo fue tu niñez? Cuéntame cómo cuando ya terminaste tu bachillerato elegiste estudiar psicología. Mira, Elda, lo que tú dices, Bucaramanga es una ciudad muy cálida, es una ciudad muy diferente en cuanto a las culturas con esta ciudad que es la capital, que es Bogotá. Y mi crianza siempre fue una crianza muy linda, una crianza donde estuve siempre acompañada de mamá, de papá, de mis hermanos. Un patrón de familia prototipo muy bonito, donde no hubo discusiones o como todo siempre fue discusiones dentro de lo normal, dentro de lo que puede suceder Sí, en un hogar. porque suceden, ¿no? Sucede en todos los Decir que hogares. en ningún Hay hogar se discute. discusiones, en todos los hogares hay problemas grandes, medianos, pequeños, como todo, pero siempre fuimos una familia muy bonita, donde siempre me inculcaron la unión de la familia, de los primos, de los amigos, de los tíos, de los abuelitos, entonces siempre fuimos como muy cálidos, fuimos siempre muy agarraditos a esas cosas. Yo recuerdo que cuando, llegando a tu pregunta de cómo elegir mi carrera, de cómo organizarme hacia ese campo de la psicología, cuando yo estaba en el colegio o recién graduada del colegio, yo no tenía esa idea o ese enfoque en decir voy a ser psicóloga. ¿No No lo tenías tenía. claridad respecto a No qué lo profesión seguir? tenía tan claro, pero ¿qué pasaba, Elda?
Cuando yo me gradué, a mí mis papás me dijeron, no me dijeron vas a ser psicóloga, pero sí me dijeron como enfócate en un área de las humanidades. Sí, me decían enfócate en áreas de las humanidades porque tienes ciertas habilidades. Habilidades de escucha, habilidades de compañía, habilidades de orientación. Y bueno, entonces así fue, yo empecé a indagar, empecé a buscar. Yo decía sí, siempre fui la amiga que acompañaba, siempre fui esa persona que orientaba, siempre fui esa persona que quise estar en el proceso de muchos dolores, de sufrimientos. De hecho, me buscaban, me escribían, Ale, me llamaban, está sucediendo eso. Entonces empecé como a orientarme y decir, sí, mi papá y mi mamá tenían razón en decirme, tienes habilidades como la escucha, como la empatía, como, entonces oriéntate por la parte de las humanidades. Y en medio de mi búsqueda, un día yo estaba en esa confusión que le sucede muchas veces a los chicos en su proceso de qué voy a hacer con mi vida. Entonces estaba pensando y yo dije, bueno, siempre me he preguntado qué sucede detrás de un comportamiento. Siempre me he preguntado por qué mi amigo, mi tío, mi papá, mi mamá reaccionó de esta forma. Pero me preguntaba, ¿qué pasó antes para que para llegara que a eso esta sucediera. reacción? ¿Sí? Entonces, yo siempre me tuve ese tipo de preguntas, de hecho, con mi conducta, de hecho, con mis comportamientos, lo hice muchas veces y empezaba a analizar y a preguntarme qué estaba pasando detrás de para yo llegar o para que las otras personas llegaran a ese tipo de reacción. Entonces, en medio de todo, buscando, llegué a la psicología. Sí. Llegué a la psicología. Ese fue como un camino de pronto también orientado por lo que tus padres veían en ti, pero también muy intuitivo de tu parte. Sí, sí, siempre fue muy Eh, intuitivo. Detrás de cámaras, Mayra Alejandra me comentaba que había estudiado algo antes de, Sí. que había elegido estudiar otra profesión Ujú, antes que decidirse por la psicología. ujú. ¿Cómo fue eso? Mira, de adolescente, muchas veces pasa y la gran mayoría de veces sucede, pues cuando nosotros vamos a elegir una carrera, nuestros papás y nuestras mamás o la persona que está a cargo de nosotros nos dice, vete por este lado. Y uno siempre, lo que papá dice, por aquí entra, lo que mamá dice, por aquí salió y nada se quedó. Entonces, en medio de eso, yo te contaba que elegí otra carrera profesional, que la dejé avanzar un poquito, ya hice más de mitad de carrera, pero yo no me sentía cómoda. ¿Cuál era? Ingeniería de sistemas. Ingeniería de Yo no me sistemas. sentía cómoda. ¿Por qué me incliné por esta profesión? Porque yo decía, es la carrera del futuro, es lo que va a llegar ahorita, es lo que me va a generar dinero. Y bueno, pues sí, puede pasar que en este momento sea la carrera del futuro, lo que genere más dinero, pero yo no me sentía cómoda. Yo no estaba feliz, yo no estaba tranquila. Fue una carrera que de segundo, tercer semestre me dio durísimo, yo no la disfrutaba, salía de clases, no llegaba. La tomé como Sí, algo muy... Y en medio de eso decidimos, parar. decidí parar mi carrera. Decidí parar mi carrera y duré un semestre sin estudiar. Semestre donde trabajé, hice muchas cosas para tratar de ser la superhéroe, la de no demostrar que me duele, de ser la independiente, pero no se logró. Otra vez, entonces, a lo que venía, lo que te estaba contando antes en ese proceso de la búsqueda, yo por qué me comporto así, qué estaba sucediendo, las reacciones de las otras personas, ahí fue, en ese tiempo, en mi trabajo que me dio muy duro, porque tampoco estaba feliz. Dije, voy a buscar, encontré mi profesión y es lo que ahora amo, lo que me apasiona, donde en la universidad nunca me sentí obligada a llegar a una clase, donde siempre lo hice con pasión, donde se me facilitaba. Entonces, ahí hace uno un balance. Estaba estudiando algo que de pronto podía generar dinero, que de pronto era la carrera del futuro, sí, pero yo no me sentía cómoda, yo no me sentía feliz, yo no me sentía tranquila y decidí irme por lo que me apasionaba. Y bueno, aquí estoy. Muy bien, muy bien. Y háblame ahora de ese rol profesional que tienes. Lo iniciaste en Bucaramanga. Tú Ujú. estudiaste en la Universidad Autónoma de Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga Sí. y trabajaste inicialmente allá en Bucaramanga como psicóloga. Sí, 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 yo trabajé en Bucaramanga. De hecho, mi primer trabajo fue
con este tipo de población, ¿sí? Yo, Elda, nunca elegí como tal trabajar con niños, con niñas, con adolescentes, con adultos. Yo nunca lo elegí. Cuando en la universidad, por lo general, en las áreas de salud, siempre se hacen prácticas profesionales. Sí, las prácticas, en todas las áreas se hacen prácticas. Y se hacen prácticas profesionales. Mi primer práctica fue en una escuela con niños, con niñas y con adolescentes. Mi segunda práctica fue en el Instituto de Victimología de una universidad en Bucaramanga y era con adultos jóvenes. Entonces yo todo el tiempo estuve así. Mi práctica profesional también fue con niños, con niñas y con adolescentes. Entonces yo pienso que yo no elegí trabajar con este tipo de personas, acompañarlos, de manera sino que natural. ellos de manera muy genuina, de manera muy natural, se acercaban. La vida me empezó a encaminar por ese camino. Mi primer trabajo, efectivamente, niños, niñas y adolescentes. Entonces, siempre fui encaminada por ese camino. En Bucaramanga trabajé en una empresa muy bonita que acompaña a niños con neurodiversidad. Entonces, aprendí mucho del autismo, aprendí mucho de lo que es los trastornos de conducta, el TDAH, y poco a poco me fui enamorando más y más y más y más. Y después de ese tiempo, llegué a Bogotá. ¿Cuánto tiempo estuviste en Bucaramanga y en qué momento llegaste aquí a Bogotá? A Bogotá yo llegué en el año 2023, en enero, de principio de año. Y en Bucaramanga yo trabajé con este tipo de población casi 3 años. Entonces, ya llevo casi 6 años de experiencia con esta profesión. Y acá en Bogotá, súper feliz, súper contenta. Tengo mi consultorio, hago consulta de forma independiente, donde trabajo con este tipo de población. Es un trabajo súper lindo, es un trabajo hermoso, donde es gratificante ver yo cómo puedo acompañar a un chiquis de 3 años, de 4 años, de 5 años en su proceso de desarrollo, en su proceso de cómo socializo, en su proceso de cómo me comunico, en su proceso de cómo por medio del juego yo puedo desarrollar las habilidades que como adultos nosotros necesitamos, ¿cierto? También es súper lindo y es súper hermoso ver cómo un adolescente empieza a desarrollar a esas edades que la identidad, ¿cierto? La identidad, empezamos sí. a generar nuestros gustos por vestirnos, la comida, la música, empezamos a generar empatía con otros compañeros. Entonces, es ver ese proceso desde cómo un niño aprende a correr, a caminar, a hablar, un adolescente ya a generar su identidad, pero también un adulto joven a cómo se enfrenta a emociones tan fuertes. La etapa evolutiva, ¿no? Entonces, súper encantada, súper feliz con este proceso, siempre trabajando con este tipo de chicos. Me busca papi, me busca mami. ¿Y sabes qué es lo más lindo, Elda? Que a mi consultorio a veces llegan solitos. Estoy cerca a un colegio, estoy cerca a una universidad y me tocan. Y me tocan y me dicen, ¿tú eres Alejandra? Y yo sí. Ale, ayúdame. Ale, esto está pasando. Ale, necesito... O sea, los niños, ahora, los jóvenes llegan a tocar tu puerta sí. sin el acompañamiento de los padres. Muchas veces papá y mamá escriben, llaman y hacen el proceso de solicitud de una cita como se hace adecuadamente. Pero muchas veces es ver pasar el chico del colegio o el universitario que me toca la puerta y dice, Ale, está pasando esto, ayúdame. Es súper lindo. Pero eso es espectacular. Es espectacular, Elda, porque antes no se pedía ayuda. No. El tabú respecto a una cita con el psicólogo, afortunadamente ya se está rompiendo, ¿no? Ya es un mito eso de que al psicólogo van los locos o al psiquiatra va el loco. No. Cuando un ser humano es consciente de que algún problema le agobia y no está bien, busca ayuda, ¿sí? Y ya es muy reconfortante, muy bonito y muy especial, sobre todo para la profesión nuestra, que ya la gente nos vea como quien podemos brindar ayuda y apoyo en una situación difícil, porque a nadie en el planeta Tierra se le escapa vivir un momento difícil en la vida, ¿sí? O sea, la vida es una montaña rusa, ¿no? Y momentos
de plena alegría existen, pero de la felicidad total no, Ujú. ¿sí? Entonces, buscar ayuda es clave e importante y ningún ser humano debería negárselo, ¿no? No, no debería negarse. Ningún ser humano. Alejandra, eh, hay algo que yo pienso que está muy unido a buscar ese tipo de apoyo en una especialista como tú. Y es porque los niños de esta generación atraviesan por situaciones complicadas, ¿no? Muy Si difíciles. bien a nivel de crianza se han establecido y se han abierto muchas puertas en metodologías, en técnicas, hasta en ideologías, ¿no? De parámetros para criar los hijos, Mm, aunque un manual certero no existe, No, ¿cierto? Porque cada padre de familia y cada hijo es un mundo totalmente diferente. Sin embargo, hay eventos que se presentan y hay técnicas y hay métodos y hay ujú, formas y tips a nivel psicológico que pueden orientar a padres, ¿cierto? Para establecer una crianza saludable, sí. ¿sí? Muy de moda ahora, como mencioné hace un rato, la crianza respetuosa. ¿Qué opinión te Ujú. merece este tipo Mira, Elda, de figura que existe ahora para criar los hijos? mira, Elda, hace unos minutos estábamos hablando de este tema y es que mami, papi, cuidadores confunden totalmente lo que es una crianza respetuosa, ¿sí? La crianza respetuosa es una herramienta súper linda, es un método muy bonito, pero ¿qué pasa? Muchas veces piensan, y te cuento una historia, llegan a mi consultorio y me dicen, Ale, ¿qué pasa? Yo no lo regaño, yo no le hablo duro, yo no lo castigo, yo le suministro dinero para que salga el fin de semana con sus amigos a comer helado. Yo no sé qué está pasando. Estoy aplicando la crianza respetuosa y yo no sé qué pasa. Eso no funciona. Entonces yo les digo, ¿estás seguro que eso es una crianza respetuosa? Entonces, ¿qué pasa, Elda? Confundimos la crianza respetuosa con permisividad y eso no puede suceder. Confundimos crianza respetuosa con de que lo dejo hacer lo que quiere. Confundimos crianza respetuosa con hablar bonito, confundimos crianza respetuosa con hablar bajito, con no gritar. La crianza respetuosa sí es no llegar al maltrato, sí es saber llevar a sus hijos de una manera adecuada, desde la empatía, desde el amor, desde el desarrollo de esas habilidades que cada niño o niña necesita. Entonces, ¿qué pasa? La crianza respetuosa sí funciona, lo que te dije antes es un método súper lindo, súper bonito, pero debe ser guiado, debe ser orientado y debe ser enfocado directamente al niño con lo que yo lo quiero aplicar. Mi crianza, como tú lo dices, no es igual con el niño A, ni con el niño B, ni con el niño C. Tenemos que empezar a revisar cuál es ese patrón, ese tipo de personalidad que tiene el niño o la niña para yo como profesional, para yo como mamita, para yo como papito, poder orientar y saber yo cómo manejo la crianza respetuosa conmigo. Entonces, crianza respetuosa no es hablar bonito, crianza respetuosa no es darle permiso, crianza respetuosa es no llegar al maltrato, pero desde la empatía, desde el amor y desde el manejo adecuado de las emociones. Eso es crianza respetuosa. Sí, ahí yo creo que entra mucho en juego el tema de los límites, ¿no? Ujú. De los límites con los hijos, porque la permisividad es no es No es buena, buena, no es buena. no, Y tampoco el autoritarismo y no, el castigo es bueno, no. ¿sí? O sea, cuando me refiero a castigo, me quiero referir específicamente a lo que tú hablabas de maltrato, Maltrato. ya sea físico o psicológico, Mm, ¿sí? Los extremos no son buenos. no. Para ti, ¿cuál sería el punto medio en la crianza? ¿El punto medio cuál es? Para establecer límites y no ser permisivo o no ser completamente autoritario y castigador. Ujú. Mira, Elda, yo creo que en todos, absolutamente todos los hogares, y no solamente para nuestros hijos, para los niños que hasta ahora se están empezando a formar, es
esto que voy a decir, y es que en toda casa deben haber reglas, en toda casa debe haber una organización, en toda casa debe haber jerarquías, en toda casa debemos saber que mamá y papá están aquí. Y es yo como padre, de qué forma le demuestro a mi hijo el respeto por sus papás, el respeto por sus adultos. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente poniendo reglas, exigiendo desde ya, ¿sí? Teniendo un tono de voz a veces autoritario sin gritar, a veces lo que tú dices, manejan el castigo pero lo ven como algo terrible, pero el castigo debe existir. O sea, la Castigo, firmeza inclusive en la voz, ¿no? claro, O sea, es sí. un no y es un no rotundo ¿Qué pasa con el no? A veces papá castiga a sus hijos. Hoy no van a tener helado. Y resulta que el niño, papi, mami, te quiero mucho, te amo, abrazo. Al final de la noche, toma tu helado. sí, se rompió Entonces, la... se rompió y muchas veces los papás son las mismas personas encargados de que sus hijos no los vean con autoridad. O sea, es la Con su firmeza propia en palabra. las palabras y en las promesas que se hacen a los hijos, ¿cierto? Es la firmeza. Exacto, Hoy no comes helado y definitivamente hoy no comiste helado. Si exacto. en la noche el niño está pidiendo helado, no, No recuerda hay que helado. hoy te comportaste de tal manera, porque también es importante que los padres sepan que hay que castigar en la conducta, ¿no? Sí, No al señora. niño. O Sí, sea, señora. tendemos a decir es que eres un desobediente, eres un no sé qué, pero no se le dice, oye, mira, hoy no tienes helado es porque hoy te pedí que por favor recogieras tu ropa y no lo hiciste. Sí, entonces ahí estamos siendo explícitos en la conducta, ¿verdad? Sí, sí, Y no en el ser. no en el ser. Y es ahí precisamente cuando caemos en las etiquetas. Caemos en las etiquetas y lo que tú dices, si el niño se está comportando de determinada forma, muchas veces, no solamente los papás, los primos en el colegio, los docentes, es que tú eres. Tú Es que tú eres. eres el cansón, es que tú eres el insoportable del salón de clases, es que tú eres el desobediente, en la casa no me ayudas en nada, pero no se encargan de revisar lo que tú dices, el ser, revisar qué está sucediendo detrás de él. No es lo mismo yo decirte, es que tú no sabes, a sentarme contigo, orientarte, ver un video, explicarte y decirte, amor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no te fue bien en el parcial? ¿Por qué no te fue en la evaluación? ¿Por qué no te fue bien? ¿Qué está pasando? Uno, no juzguemos. Dos, orientemos y preguntemos qué está pasando detrás de. Vayamos al ser y no nos quedemos con esa etiqueta de tú eres. Exacto. Es siempre hacia la conducta y no hacia el ser. El tú Siempre, eres, siempre hacia la conducta. siempre hay que entenderlo y manejarlo. Porque cuando uno le dice a alguien es que tú eres, y si ese tú eres va acompañado de algo negativo, estamos lastimando el ser. Sí, pero pues si yo le digo a alguien, tú eres muy amable, tú eres gentil, tú eres honesto, pues estamos reforzando esas conductas buenas, pero cuando decimos tú eres el desordenado, el mentiroso, el rebelde, estamos yendo igualmente al ser, pero de manera negativa. Negativa. De manera negativa. Entonces, siempre debemos revisar cuando utilizamos el eres y más bien cuando se trata de corregir, es ir al ¿Qué está pasando? comportamiento, ¿Para qué? ¿no? ¿Por qué dejaste caer tal cosa si sabes que es frágil tal, y se puede romper? ¿Sí? Porque los hijos retadores son la constante, o sea, todos los niños generalmente nos retan. Los hijos son retadores. Sí. Y también hay que, en esto de la crianza, hay que tener en cuenta ese proceso evolutivo, la evolución de los niños según sus edades, ¿no? Porque si bien el adolescente, tú le puedes preguntar por qué te fue mal en el examen, o a un adulto joven por qué perdiste el parcial. A un niño de 3 años, un niño de 2 años, no le podemos decir, la pregunta no puede ser ¿por qué botaste la comida? No O ¿por es, qué rompiste el juguete? No, es un lenguaje totalmente es diferente. un lenguaje diferente, ¿verdad? Porque los niños en ese momento ni siquiera procesan ¿No? la respuesta porque su evolución cerebral aún no le da, su capacidad aún no le da para entender ese tipo de preguntas. Y algo que yo sí quiero que tomemos en este momento, y es el manejo de las emociones en los niños pequeños, porque es muy común ver
no sé, Alejandra, es muy común ver en la calle a veces a padres castigando tan duro a un bebé de 2 o 3 años Ujú, porque hizo una pataleta, ujú. porque está gritando o porque pide de manera rebelde un dulce, ¿sí? Y el papá lo coge a palmadas o lo grita o le dice, bueno, yo alguna vez escuché a un padre decirle estúpido, idiota a Sí, un niño, que yo creo que no superaba los 2 años, porque el niño le estaba diciendo que quería un globo de alguien que estaba, pues pasaba por ahí vendiendo globos, ¿sí? Eh, la verdad, a veces yo siento como ganas de meterme, ay, a mí me pasa, pero, a mí me pero, pasa, a mí pero me no se provoca. puede, no se puede. Yo decía, este señor no entiende que un niño de 2 o 3 años no maneja sus emociones. Ujú, Y si no las maneja, pues menos las sabe expresar. expresar. O un niño de 2 años no dice, es que estoy molesto, es que tengo muchas ganas o es que estoy feliz. Ellos no, ellos simplemente sonríen o lloran Ujú, o gritan para manifestar sus emociones sí, y sus sentimientos. ¿Qué experiencia has tenido tú con ese tipo de casos, ¿no? Sobre todo en niños pequeños. sí. Mira, Eh, mira, Ela. Primero que todo, debemos revisar el patrón de conducta que se está repitiendo, ¿no? ¿Por qué? Muchas veces los papás caen en ese circulito o en esa rutina de que yo voy a criar a mi hijo como lo hicieron conmigo. sí, Hace 10, 15, 20, 50 años, la crianza era una crianza totalmente diferente. de Era acuerdo. una creencia totalmente diferente. Entonces, empiezan con las excusas es que cuando yo era niño, a mí me hacían esto y me funcionó. Eso no es así. Tenemos que De empezar, acuerdo. uno, ¿cuál es el tipo de personalidad que tiene mi hijo para yo empezar a encaminar? ¿Y empezar a qué? A cortar ese circulito o ese tipo de conducta que tengo aprendida Sí, de desde mi atrás. antepasado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Hay una historia muy bonita que tengo por contar ahorita que estábamos hablando de las etiquetas y con el manejo de las emociones, respondiendo a tu pregunta, y es, hace año y medio aproximadamente, llegó papi, llegó mami y llegó a mi consultorio un niño de 11 años, estaba entrando ya a su adolescencia. Un Un puber. chico, sí, un chico que no socializaba absolutamente con nadie y lo primero que me dijeron sus papás en mi espacio fue, Ale, no sabemos qué está pasando, pero vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle Carlitos. Carlitos no habla, Carlitos no habla, no habla con nadie. Carlitos no socializa absolutamente con nadie. Pero en la casa es el lorito. O sea, en la casa habla, se comunica y él sale de la casa y ya Es cruzar rompe puerta de comunicación. casa y no habla. Entonces papi me dijo, no sabemos qué está pasando. Evidentemente, con el transcurrir de mis consultas, Carlitos es un niño que tenía mutismo selectivo. Mutismo, Mutismo selectivo. mutismo selectivo. ¿Qué es el mutismo selectivo? Mutismo selectivo es, en otras palabras, es que los niños dejan de hablar a raíz de que algo les sucedió. ¿Sí? Ujú, Algo le sucedió. sí. Entonces, Carlito solamente hablaba con mamá, con papá y en casa porque era ¿qué? Su lugar Su seguro. espacio seguro, no Ujú. más. En el colegio no miraba y si se llegaba o si quería comunicar algo, hacía señitas con sus deditos. Entonces, con el pasar de las sesiones, yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué hago? Ilumíname. Yo todos los días cuando llego a mi consultorio, digo, me encomiendo a Dios, me encomiendo a la Virgen, yo, Dios mío, ilumíname, hazme instrumento de salud, utilízame como herramienta para yo poder hacer Sí, algo muchas con este veces. niño, yo no sé. Entonces, con el pasar de los tiempos, empecé a indagar con sus papás, a preguntarles cuál era su personaje favorito, qué le gustaba hacer a él. Entonces, me pintaba las uñas de su personaje favorito, me ponía la sombrita de color azul porque su personaje favorito es azul, me inventaba, entonces yo tenía los poderes que tenía su personaje favorito. Y en medio de eso, un día, Carlitos da la vuelta, se acerca y me abraza. Oh, qué lindo. Y yo, oh my God, aquí ya, Un logro. vamos bien. Un Claro, logro. uno, tener Ujú. contacto físico Sí, un logro. con otra persona. Y yo, bien.
feliz de la vida. Eso sucedió en esa sesión. En la siguiente sesión él ya llegó súper dispuesto, ya se sentaba en el suelo, estaba más tranquilo, yo tengo una colchoneta en mi espacio, él mismo cogió la colchoneta y se acostó. ¿Qué hice yo? Me acosté con él. Sí, te pusiste al Me nivel de él. acosté con él, yo tengo una lamparita, apagué las luces y tengo una lamparita que ilumina el techo, estrellitas, constelaciones, entonces hice el espacio súper agradable para él y me empezó a contar su historia. ¿Y qué te contó? Me dijo, Ale, ¿tú sabes yo por qué no hablo? Me habló y yo, Dios mío, Señor, ya, tenemos que continuar. Sí, sí, sí. Ale, ¿tú sabes yo por qué no? Y yo, mi amor, ¿qué te pasa? Me dice, lo que pasa es que cuando yo estaba pequeñito, yo tenía 5 o 6 años, iba de primero, eso sí recuerda él, yo me caí, me ensucié, O sea, estaba en una competencia estaba el en el niño. colegio, Ah, en el estaba en el colegio. colegio, Sí. en el recreo y se cayó. Ok. Se cayó, se dañó su uniforme, se raspó, se ensució y él quedó en el suelo. Entonces sus amiguitos, sus compañeros le hicieron el circulito, él mirando hacia arriba, tan bruto, tú no puedes, te caíste, no sabes caminar, no sabes correr, tú no sabes. Eso pasó. Entonces me contó, mis amiguitos empezaron a burlar de mí porque yo me caí. Yo no supe qué hacer y decidí no volver a correr en mi vida, decidí no volver a hablar con nadie porque yo era el niño bruto, yo era el niño que no sabía, yo era el niño que habían No, solo etiquetado. imagínate él en el piso, sus amigos arriba de él, todos una amenaza diciéndole cosas negativas. Exacto. Entonces, él tomó ese mecanismo de defensa que era Callar. callar, para no embarrarla, para no juzgarse, porque no supo manejar ese día Esa situación. la situación, no supo manejar ese día ese dolor, esa preocupación. Uno, el dolor físico de la raspada, de la sangre, pero también es ese dolor de me están juzgando y me están diciendo soy. Y todo negativo. Y todo negativo. Entonces a veces lo vemos como una simple caída, pero no sabemos qué pasó, qué sintió mi hijo en ese dolor, cómo lo afrontó. No indagamos ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Entonces, a medida que fueron pasando las sesiones, la siguiente sesión, cuando él me contó, hice reunión con papá y con mamá y les conté la historia. Ellos quedaron totalmente asombrados. Porque ellos dijeron, yo sí supe que él se cayó, pero ya, lo dejamos como una caída. Y resulta que la caída después de 6 años Todavía se convirtió en silencio, se lo convirtió en bloqueó dolor, se emocionalmente. convirtió en resentimiento, no quería socializar, odiaba a sus amigos. Ahora, Carlitos es un niño que socializa, es un niño que comparte con los otros. Estamos en ese Lo proceso. importante de sacar, ¿no? Sí, de soltar. De soltar, Sí. Y en Sí. un niño es complicado. Es complicado. Y que él lo haya hecho, fabuloso. Fabulosísimo. Con tu ayuda, súper. Fabulosísimo. Entonces, ya con él finalicé el proceso, solamente hacemos seguimientos, hacemos periodos de seguimiento, pero los papás pasan y por el consultorio y timbran. ¿Y cómo fortaleciste en el niño esa seguridad, no? Porque el niño ahí de 5 años es un niño inseguro. Claro. Y como decíamos hace unos minutos, el único lugar seguro para un niño de 5 años es su casa, sus padres. Sí, bueno, ellos a medida que van al jardín van conociendo a las personas y también van generando cierta seguridad ante ciertas personas que están en el jardín. ¿Cómo trabajaste con el niño, con Carlitos, esa situación para que él cambiara su esquema mental respecto a yo puedo hablar y ahora puedo defenderme y ahora estoy seguro conmigo mismo y sé que no soy nada de lo que me dijeron mis amiguitos cuando era pequeño? ¿Qué hiciste? Mira, hay un tipo de terapia que se llama terapia de tipo cognitivo-conductual, ¿cierto? Y dentro de esa terapia cognitivo-conductual hay una terapia que se enfoca en habilidades de la vida diaria, ¿sí? Cómo yo puedo orientar a mi niño, a mi niña, a la persona que está conmigo en esas habilidades que a veces no nos prestan atención. Muchas veces papá y mamá se enfocan en que sea el niño 5 de las notas, en la niña más bonita, en el niño mejor vestido, pero se les olvida trabajar tolerancia, frustración, comunicación, socialización. Entonces,
Cada uno de esos punticos yo los empecé a trabajar con Carlitos. ¿Cómo lo hacíamos? Con videos, con juegos, pero también exponiéndolo. Agarrándolo de la Sí, sí, mano y hay mi que amor, nos exponerlo. vamos, te acompaño al colegio, hacemos una observación hoy, no te dé pena porque hoy estoy conmigo, no te dé pena porque hoy vino mamá, no te O dé no te pena dé porque hoy miedo, vino ¿no? Porque papá, el miedo era no te dé profundo. miedo que estás respaldado con 3 personas grandes que están aquí para acompañarte en el proceso. Entonces es exponiéndolo a que lo afronte Como una fobia, como como las una fobia, fobias. como un dolor, pero también es trabajando habilidades de comunicación, tono de voz, postura, contacto visual, hablar duro. ¿Y ese tema también lo manejaste en el colegio? O sea, No, eso lo hice aparte. Con Carlitos aparte. solamente hicimos con él la Ah, ok. exponencial. La Ajá. exponencial que era enfrentar esos miedos. Sí, Miedo sí. a tirarme al resbaladero, miedo a llegar a mi salón de clases de último para que me vean que llegué de último, Miedo a volver a miedo a caerme. volver a caerme. Entonces corríamos en la Mm. cancha. Era más hacia la conducta. ¿Qué hacíamos en mi espacio? Trabajábamos habilidades comunicativas. Entonces, la terapia cognitivo-conductual es una terapia súper linda porque es uno, yo cómo regulo ese pensamiento que tengo, pero cómo lo llevo a mi A la comportamiento. acción. Entonces, eso fue lo que hicimos con él. Sí, sí. Muy bonita historia. Sí, sí, es linda, Súper, es súper, ¿qué? linda. Súper edificante. Sí, es Y bonita. con un mensaje claro, ¿no? Con Ujú, un mensaje completamente claro. ujú, Esto, hablabas hace un minuto de, de un factor, como de un, que es permanente ahora en los niños y en los jóvenes, y es la baja tolerancia a la frustración. sí. Estamos en un mundo tan acelerado y la tecnología pues influye al 100 Ujú, en este tipo de yo le llamo dificultad para enfrentar la vida, el tener una tolerancia baja a la frustración. Los niños ahora viven en la inmediatez, sí, ¿cierto? Todo es ya, y ya, si no es ya, pataleta. además del ya es que es algo certero y Ujú, la tecnología lo da. Los niños ahora no quieren consultar nada en un libro, simplemente van al internet, preguntan y ya tienen todo. todo resuelto. De hecho, ya hay aplicaciones que te hacen la tarea. Sí, la IA ya Sí, ya. está haciéndoles absolutamente todo y eso creo yo, para mí refuerza mucho más el tema de la baja tolerancia a la frustración porque todo es inmediatez. No hay, no hay forma y no hay forma de romper ese lazo que Ujú, tenemos en la actualidad, ujú. porque la tecnología nos seguirá No, abordando y va a seguir avanzando, y ya quién sabe qué va a avanzará pasar día en a unos día. años. Entonces, ¿qué tips eh, puedes tú regalarnos a los que somos padres, abuelos, para fortalecer en los niños actualmente esa baja tolerancia a la frustración, o sea, fortalecerlos en a que sean, a que resistan, a que sean un poco más resilientes. ¿Mm? Ujú. Mira, hay algo muy importante y es que mami y papi siempre son unos leones. Yo siempre les pongo este ejemplo en mi consulta y es, quiero proteger, quiero tener ese instinto de protección para que a mi niña, a mi niño, no lleguen las otras personas y los ataquen, ¿cierto? Entonces están tan protegidos que se nos está olvidando enseñarles cómo llevar el dolor, cómo llevar un proceso para que me digan no, cómo llevar, cómo manejar una emoción para que la niña que esté al lado mío en el escritorio me quite el lapicero y no me lo quiera prestar, ¿cierto? No estamos preparando a los hijos, no estamos preparando a esas personas que vienen en crecimiento a que aprendan a manejar esos tipos de dolor, ¿cierto? Es más, hasta con el dolor físico. Un Sí. niño se cae, ¿qué pasa? Corremos. ¿Qué no? ¿Qué ¿Qué le no? pasó? ¿Qué le pasó? ¿Te dolió? Y El le duele más a la isodine. mamá y entonces llaman primeros auxilios, eso, mejor dicho, es una cosa Es una gigantesca tragedia, sí. que no estamos dejando que los chicos Sientan el sientan dolor. el dolor. Entonces, yo les digo a papi y mami, déjalo que llore, déjalo que le duela,
déjalo que le digan que no. Fenomenal, espectacular, me encanta que lo hayan rechazado, me encanta que se haya caído, porque aprende. Pero si tú estás todo el tiempo protegiendo como un león a tu hijo, cuando sea grande va a tener decepciones amorosas, va a encontrarse con un jefe que es un poco autoritario y no va a poder manejar la relación, entonces renuncia al trabajo. ¿Por qué? Porque no aprendió a manejar la palabra no, no aprendió a sacarle risa a ese rechazo, Sí. no aprendió a preguntarse por qué siempre es, ¿por qué me sucede? ¿Por qué? Y empezamos. Y nos castigamos nosotros mismos. No, veámosle las cosas bonitas a las situaciones y preguntémonos, ¿para qué me está pasando esto? ¿Para qué será que mi amiguito me dijo no quiero ser tu E amigo? inclusive, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo ¿Cómo lo lo resuelvo resuelvo? yo solo? Ujú. Porque si yo me caigo y no tengo a mi mamá, entonces, ¿qué ¿Qué va a pasa? pasar? Entonces, no, yo me caí, mi mami está allá, me está vigilando, me caí, me limpio ya. Ujú, Si es muy grave la caída, pues mamá sabrá qué hacer, ujú. ¿sí? E Sí, inclusive en la medida en que yo crezco, o sea, yo hablo de los niños, en este momento estaría hablando como de un puber o de un adolescente, ya se cae y se para pero si ujú. ve que se levantó y cogió demasiado y además se le inflamó, pues ya dice mami o papi, llama y dice, Ayúdame, necesito busca la ayuda porque solución. probablemente tengo una fractura, no sé, Exacto, pero resuelven, pero hay que resuelve. enseñarlos a resolver. Es eso es. Entonces es proteger, sí, pero tampoco sobreproteger. Es enseñarlos Mm. a que aprendan a manejar esas situaciones, cómo las resuelvo, cómo las llevo y preguntarse, ¿para qué me está pasando eso? ¿Qué Y, aprendizaje está dejando determinada situación? ¿Y qué es común para ti en consulta? ¿Encontrarte con padres sobreprotectores o con padres completamente distantes de sus hijos? Porque igual, ¿no? Los dos extremos no son buenos, Ujú. tienen vicios. El Sí. ser sobreprotector y el ser el totalmente descuidado. Sin embargo, ¿cuál sería el centro? Ujú. El padre, por llamarlo de alguna manera, ideal, ¿sí? ¿Cuál sería Mira, para ti? Elda, lo que pasa es que ni padres, ni hijos, ni profesionales, ninguno de nosotros, nadie Somos es ideal, perfectos, ni ideal. nadie es ideal. Ujú. Entonces, yo pienso que a través de esos baches que nos da la vida, de esos aprendizajes que papás tienen con sus hijos, van formando y van haciendo ese caminito de la formación y de la crianza de sus hijos. Pero como tal, decirte es que el papi ideal, la mami ideal o el cuidador ideal debe ser así. No, porque también tiene que haber la cultura, tiene que ver la personalidad, tiene que ver la crianza de esas personas. Entonces, Sí, decirte, debe ser así, no no existe. existe, No no existe el existe. patrón definido de... Ujú. Pero sí es importante que tengamos, uno, límites, dos, que no nos encarguemos de juzgar, que no nos encarguemos de juzgar, tres, enseñar desde el amor, enseñar desde el respeto, enseñar desde la no permisividad, poniendo siempre límites y teniendo siempre reglas en el hogar. Eso puede Sí, ser las importante. reglas dan mucha seguridad, Sí, ¿no? mucha seguridad. Mucha seguridad porque el niño o el joven sabe qué esperar Ujú, y qué hacer en caso de. ujú, Cuando no existen reglas, el niño no sabe. ¿no? Hoy se desborda, mañana Ujú. no. Las reglas Son muy son importantes. clave. Y Sí, sí, definitivamente yo sí creo que un manual no existe. no, no existe. Un manual de crianza no existe. Mm, Existen tips que aplican en algunos casos, pero en otros no no aplica, aplica, definitivamente, porque no funciona. cada hijo es un mundo, ¿no? Ujú, Y, y hay algo que es muy común y que ya logramos reconocerlo, y es que como padres a veces damos lo que recibimos, ¿no? Eh, si miramos hace 50 años o más de 50, nos criaron de una manera y diferente. ahorita las nuevas generaciones se están criando de otra, ¿no? Ujú, Muy unido eso a cómo avanza la cultura y también en cómo el mundo se ha globalizado tanto, ¿no? ujú. Que ya las culturas son muy permeables, porque si bien antes éramos como, la cultura del colombiano es esta, ahora tenemos como patrones de otras culturas Sí, también. Y también uno puede ver que, por ejemplo, si un colombiano viaja a otro país, y está o vive en otro país, se lleva esa cultura nuestra,
pero también se adapta a esas otras nuevas culturas y se vuelven una mezcla, ¿no? Ujú. Y eso va cambiando hasta los patrones de ver la vida Sí, y de enseñar a los hijos también. sí, Definitivamente un manual no existe. de crianza no existe, No. no existe. Y hay cosas que llegan, pero a mi parecer algunas están muy idealizadas, ¿sí? Ujú. Y si bien la crianza respetuosa es una muy bonita forma, es una muy bonita guía para los padres de cambiar ese estilo antiguo de crianza, pues está muy bien. Sin embargo, yo sí quiero resaltar algo que tú mencionaste y que me parece muy importante y es que no hay que caer en los extremos, Sí, en el extremo de la permisividad y del autoritarismo, sino es reglas, cumplir esas reglas, ser coherentes con lo que decimos y con lo que actuamos. No es fácil, no es ujú, fácil porque a veces los hijos nos llevan a límites y y en esencia lo que debe primar es sí, el amor por ese hijo. Pero amor no es decirle a todo que sí. no, Yo pienso que el amor eso no es es amor. enseñar, sobre todo enseñar a ser fuertes, a ser resilientes y a decir no cuando hay que decir Bueno, hay no que hacerlo. y a Sí, entender un no por respuesta cuando algo no les va a favorecer, ¿no? Y, y decir sí a lo que los hace más seguros, a lo que les brinda alegría, alegría sana y, y no, pues yo pienso que todos creemos ser excelentes padres y buenos padres y lo vemos es en el resultado de los hijos que tenemos, porque pienso que en el fondo como padres lo que más queremos es que independientemente de la profesión que elijan, que estudien, lo que uno quiere son excelentes personas, ¿cierto? personas. Que sean Ujú. personas de bien al servicio de sí mismos y al servicio de los demás, Sí, creo señora. yo, que sean Sí, excelentes personas. Esto, Alejandra, mira que yo creo que en psicoterapia se logra experimentar mucho. O sea, el crecimiento tuyo como psicóloga clínica lo obtienes o lo has obtenido es a través de lo que tus la pacientes experiencia. te brindan, Sí, ¿cierto? señora. Eh, no sé, háblanos de un caso donde la frustración de un niño o de un joven lo haya llevado a sentirse mal, porque es que yo no sé por qué para mí es tan importante que en este mundo convulsionado, tan cambiante, eh, que los hijos aprendan a tolerar y a enfrentar una frustración es clave. Mira, ¿Tienes alguna historia que contar? sí, 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 sí. Se viene rápidamente un caso que tuve de un chico ya grande. Él tiene en este tiempo de tener 23, 24 años. Cuando lo conocí tenía 22 años, iba a cumplir 22 años. Un chico que siempre quiso ser futbolista. Él siempre quiso ser futbolista, sus papás le pagaron escuelas, viajó a Argentina, estuvo allá, pero él no cumplía ciertos requisitos para llegar a ser un futbolista profesional como quería ser, porque se proyectaba como Maradona, se proyectaba como Messi, como Cristiano Ronaldo, pero no cumplía con ciertas cosas, ciertos Sí, sí, requisitos que sí. debían cumplir para ser un profesional Ujú. como futbolista. Entonces, duró 2 años en Argentina, en escuelas, donde siempre que quería avanzar le decían, tú no estás acá, tú no cumples, tú no eres. Y al final, un día, un director técnico, en palabras no tan bonitas, le dijo, tú no eres un futbolista, tú no Mm. vas a ser futbolista. Entonces, un día Y pasaron 2 años para que alguien le dijera en otra que escuela, no. fue a muchas Ah, escuelas, okey. en otra escuela, tú no eres un futbolista. Entonces, claro, él se regresa a Colombia muy decepcionado, muy preocupado, muy frustrado, ya grandecito, porque él me decía, yo ya estoy viejo, él ya se fue a los extremos y un día me tocó la puerta. Yo ya estaba a punto de cerrar mi espacio y me tocó y me dijo, necesito que me ayudes, me está pasando esto, me está pasando esto, yo no he tenido novia, yo no tengo amigos, yo me siento frustrado, yo siento que mi vida no tiene sentido, no logré ser lo que yo siempre quise ser de niño, un futbolista profesional. Entonces,
a medida que fueron pasando ese tipo de las sesiones, trabajamos uno, lo que es el autoestima, porque físicamente él es muy lindo, pero se vestía con ropa ancha, con Escondía gorras. Él se escondía todo, desde la parte física hasta su forma de ser tan linda que es. Todo su cuerpo tatuado porque no le gustaba que se lo vieran. Entonces empezamos a trabajar, uno, el autoestima. El autoestima de cómo yo reconozco lo que tengo, lo lindo que soy, la persona tan linda que soy por dentro, pero también me muestro lo que tengo por fuera. Soy un chico apuesto, soy un chico simpático, soy súper inteligente, deportista, le encanta el deporte. Entonces empezamos a trabajar, organizar a y a fortalecer la trabajar, autoestima. a fortalecer todas esas habilidades que él tenía. Y empezamos a orientar y llegamos a la conclusión de que él sí es, lo suyo sí es el deporte. Entonces se empezó a encaminar por la calistenia. Empezó a practicar calistenia en la calle, empezó a hacer un poquito más de amigos, ya se quitaba su camisa para entrenar, no se escondía tanto. Y en medio de todas las sesiones, finalmente, ahora tiene un gimnasio, decidió estudiar cultura física, es un chico que está estudiando cultura física, que se inclinó por el deporte, sí, no por el fútbol, porque claro, fueron muchos años de lucha, pero a fin de cuentas logró ser el deportista con una profesión, está estudiando cultura física y tiene su gimnasio. Entonces es, uno, él ahora apoya a esas personas que llegan con una autoestima muy baja a un gimnasio por su contextura física desde el amor, desde la fortaleza, identificar y reconocer cada una de esas emociones que estaba sintiendo en ese momento. Entonces es una historia muy bonita y de hecho al final él me dejó, no sé si tú has visto en mis redes sociales, él me dejó una carta. Él me dejó una carta y me escribió algo así como, a partir de hoy soy otra persona. Y él y yo compartíamos un género musical que nos gusta mucho y yo creo que por eso Hicieron hicimos el clic. ese clic, hicimos Sí. ese match. Entonces él a mí no me decía Ale, no me decía Doc, no me decía Mayra, él me decía Parce. Él llegaba ahí, Parce, me pasó esto, Parce, ayúdame, Parce. Entonces hicimos una empatía tan chévere que él logró identificar que sí era deportista, pero no un futbolista, pero sí estudiar desde algo profesional, tener su gimnasio y cómo yo puedo ayudar a las personas que llegan a un dolor a mi espacio para que lo pueda superar. Entonces es una historia súper linda que me gusta mucho. Por ahí a veces me escribe, nos encontramos, no sé, hace 6, 7 meses no nos vemos. Tú canalizaste Pero súper bien sí, ese deseo interior del deporte, sí. ¿no? Entonces lo orientaste y Sí. fortaleciendo su autoestima y supiste canalizar en él Sí. esa Vocación. vocación, exactamente. Sí. Y hay algo que definitivamente yo sí he escuchado en muchos psicoterapeutas y es romper la barrera Eso pasa en mi del espacio. doctor al paciente, que es Sí, por su nombre, ¿no? sí, Porque definitivamente yo pienso que la humanidad es esa. sí, Y si hay algo que engrandece a la psicología es eso, sí, sí. es es la sencillez, es la humildad, es la solidaridad, porque es el espíritu que tenemos en, en esencia, en vocación y en formación. Ujú, ujú. Entonces, no hay que tenerle miedo al psicólogo No, ni no, al psiquiatra. no, no, Definitivamente no, en la actualidad ese rótulo del loquero está ya no fuera existe. porque no hay locos. En el mundo hay gente que vive y que siente de una manera diferente. Y, y describir los límites de la normalidad, pues eso depende, ¿no? Ujú, ujú. Ante quién soy un loco o una loca y ante quién ¿Para mi quién manera no? de ser no lo es. ¿Y para quién no? Entonces, Alejandra, ha sido una charla que de verdad muy productiva. Yo sé que nuestros eh, participantes, nuestro auditorio, nuestros escuchas, nuestros espectadores estarán
muy contentos de haber entendido cosas, pero también de recibir información válida, porque si bien puede que algunos no sean padres, probablemente son tíos Sí, o son, o son primos o son padrinos, no sé, y a todos nos llega esto de cómo guiar a los niños, a las niñas, a los adolescentes y a los jóvenes para que sean cada vez mejores personas, sí, porque finalmente el ser mejores personas harán de este mundo un mejor un mundo. mejor mundo. Sí. Gracias, Alejandra. No, Elda, Eres muchísimas muy gracias. amable. Muchísimas gracias a ti por tu invitación. Muchísimas gracias por invitarme a este espacio tan bonito que tienes, donde siempre quieres resaltar cada una de esas características de lo que es el ser humano. No tanto hablar de cosas profesionales, sino como de qué hay detrás de, qué hay detrás de esa persona, cómo lo hace y cómo Sí, lo deja sobrellevar. Entonces, bien. te quiero agradecer por esta linda invitación y a las personas que están viendo este capítulo, pues bueno, lo aprovechen para que sigamos a Elda, que tiene un espacio en sus redes sociales súper lindo. Y quiero que tú, por favor, nos regales tus redes para que la gente también se ponga en contacto contigo. Sí, mira, en Instagram aparezco como Alejandra Rodríguez Zip, así lo escribes, Alejandra Rodríguez Zip. Tengo redes sociales y pues en mi espacio ahí van a encontrar los datos de WhatsApp, la dirección en donde tengo mi consultorio y demás. Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos en un próximo episodio. Gracias por estar ahí, por acompañarme, los likes, suscribirse y hasta nuestro próximo encuentro. Bye. Chao.